Continuamos con De Extremo a Extremo. Gracias por la sintonía. Ya todo el país enterito se acostumbró a disfrutar de este segmento con el distinguido doctor Rafael Gotró, que nos distingue una vez más con su presencia hoy martes. Atención, silencio en el estudio, porque tenemos un tema hoy que nunca se ha tratado en la televisión dominicana y me interesa porque hablamos de procedimiento para examinar los conductos biliares y pancreáticos. Me parece un tema sumamente atractivo, aunque no me atrevo, aún mi experiencia en los medios, a leer que está allá. No te atrevas porque no quiero que tú, que lo haga el doctor si él quiere. Lo haga el doctor, pero es importante iniciar. Malú que no lo haga tampoco. Por la porque, definición de... O sea, y la colangiopancreatografía. Ay, no. Y retrógrada endoscopia. Cállate, no, déjalo a él. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Wow. ¿En qué consiste? Como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Antes de entrar en este tema, es un tema, tal como dijiste, muy interesante, se hace en el país. Sí, señor. Cuando lo expuse en varias de los funcionarios de acá, me preguntaron lo mismo, ¿y eso qué es? Nosotros le pedimos al público que no se asuste, que nosotros vamos a traducir los términos, no vamos a utilizar términos médicos, sino que los vamos a poner en lenguaje llano que la gente lo entienda. Sí, sí. Excelente. Fíjate, lo escuchamos, señor, lo escuchamos. La diferencia entre un procedimiento diagnóstico y un procedimiento invasivo es que en un procedimiento diagnóstico tenemos la potestad de hacer un diagnóstico y punto. En un procedimiento terapéutico tenemos la potestad de hacer la curabilidad y punto. Este procedimiento, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, tiene la particularidad que es terapéutico y diagnóstico. Quiere decir que hace el diagnóstico y a la vez hace la terapéutica. Entonces, ¿en qué consiste este novedoso procedimiento que se hace en la República Dominicana? Sí. Consiste en que podamos visualizar las vías biliares. Yo sí quisiera un poco de silencio en el estudio. Silencio, por favor. Por concentración. Es un tema que quiero digerirlo para que la gente lo entienda. El árbol biliar es como si fuera un acueducto. Muchos tubos, muchos tubitos pequeños. Sin embargo, muchas ramificaciones. Muchas ramificaciones. Sin embargo, tiene una característica que tiene dos de los tubos, que vienen, uno del hígado y otro del páncreas, cuya función es facilitar la bilis que se forma en el hígado, pasa a la vesícula biliar y va por ese tubo directamente a la segunda porción del duodeno. ¿Qué es la segunda porción del duodeno? Lo que divide el estómago del intestino delgado. Ahí drena la bilis y eso mismo hace el páncreas, el conducto pancreático que están al lado, pero convergen juntos para expulsar la bilis y expulsar el líquido pancreático en el duodeno, y es el que se encarga normalmente de elaborar y de nosotros asimilar las grasas. Míralo ahí, los dos conductos. Por eso quise sentarme de este lado. Ahí lo estamos mirando. Mira el aparato. Para hacer este procedimiento, ahí estamos mirando el páncreas, ahí estamos mirando los dos tubos. Y mira un cálculo que está obstruyendo. Todo procedimiento que obstruye el libre paso de la bilis en el conducto superior y del páncreas en el conducto inferior, fíjate que todos van a desembocar en el duodeno. Esto es lo que se ocupa de que el ser humano pueda asimilar las grasas que nosotros ingerimos en el intestino delgado para la absorción de nuestros nutrientes. Eso es en condiciones normales. Para hacer este procedimiento se necesita un endoscopio, porque este procedimiento se hace por la boca, entrando al estómago y llegando al duodeno, como lo estás mirando el endoscopio ahí. Ahí termina en un pequeño orificio que se llama esfínter de Oddi. Si ese cálculo ocurre, que muchas veces el cálculo tapa el conducto e impide, mira cómo se libera, e impide, ahí lo estás jalando. Pero cuando el cálculo está obstruyendo el conducto biliar, o cualquier tipo de líquido está obstruyendo el conducto pancreático, que son los dos tubos del acueducto, de donde viene todo, el paciente se va a poner amarillo, va a orinar color cola,
va a evacuar color arcilla, como la camisa que tiene Michael puesto, y se le van a poner las conjuntivas amarillas, que es lo que se llama ictericia. Entonces, esto sería una ictericia obstructiva. Estamos mirando en la obstrucción, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la bilis va bajando, usted ve que se estrecha el conducto, y esa bilis, en vez de ir al intestino, pasa a la sangre y de ahí viene del color amarillo de la bilis de este paciente que comienza a tener problemas. ¿Es doloroso, doctor, ese proceso? Es durmiendo, ni te acuerdas del procedimiento. Es un procedimiento que dura 1 hora, es un procedimiento muy, muy novedoso. Lo hacemos en República Dominicana y es un procedimiento para destapar un conducto que está obstruido, un tubo, como que ahora con los aguaceros, las botellitas de agua taparon desagüe. La sintomatología es dolor y el color amarillo de la piel que pone al paciente muy... Pero no solamente sirve para destruir cálculos, ese procedimiento sirve para detectar cáncer de páncreas, que es el cáncer más metastásico que tiene el organismo. El dolor, el color amarillo y la pérdida de peso progresiva hace pensar que ese procedimiento endoscópico va a terminar en un cáncer. Entonces, ¿cuáles son las preparaciones que tiene que tener este paciente? No puede estar si está tomando anticoagulante, tiene que pararlo el día antes. Y hay algo muy importante, 8 horas antes del procedimiento, el paciente no puede ingerir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si al entrar el endoscopio hay comida en el estómago, el paciente podría vomitar y absorber eso al pulmón y hacer una neumonía por aspiración y ser mortal. Por lo tanto, se necesita que el paciente tenga 8 horas de ayuno para este revolucionario procedimiento que destapa una cañería, como cuando pasó el aguacero, que se cayeron los 20 pérdidas, se taparon todas las cloacas de Santo Domingo y Santo Domingo se inundó. Eso sucede en el árbol biliar cuando esos dos conductos están tapados. Mire, señor, usted resaltó que solamente 2 ramificaciones, usted le dio centralidad a 2, y las demás de ese árbol biliar. Ese árbol biliar es el encargado de todas las ramificaciones que conllevan a llevar esa bilis por el conducto biliar para la digestión de esas no se tapan, las otras no se tapan. Las otras no se tapan porque su función, la cañería donde se tapa no es en el acueducto, allá, es aquí en la boca calle. Cuando tú abres el lavamanos, o cuando tú te vas a bañar y el agua sale, o cuando tú abres una llave y la llave sale de un ladito porque está tapada. La cañería es la base de todo. ¿Es el único tratamiento, doctor? El único para evitar una cirugía. Porque eso es un cálculo que se produce. Eso es benigno. Hay facilidad de sacar ese cálculo. Lo que no hay facilidad es de hacer algo más por el paciente que tiene cáncer de páncreas. ¿Qué más se puede hacer ahí? Todo el mundo que nos está mirando sabe que cuando a una persona le da un infarto, es llevado de emergencia y se le pone un stent. Mediante este procedimiento se le puede colocar al paciente en uno de los 2 tubos de la tubería un stent que puede ser plástico o puede ser de alambre. ¿Y cuál es el objetivo del stent? Dilatar la obstrucción que tiene, permitir que la bilis pase al intestino y inmediatamente el color amarillo del paciente va a ir desapareciendo y en 24 horas el paciente luce normal. Aunque tenga un cáncer de páncreas, desgraciadamente, él se ve que ya no tiene el color amarillo y puede pensar que está curado. No, el cáncer va a seguir avanzando. Ahora, si hará un cálculo, está curado definitivamente y no se tiene que operar, porque ese cálculo pasa al intestino y se evacua. Tan pronto llega al duodeno, ese cálculo se evacua. El paciente no puede estar tomando, en el momento del procedimiento, no puede estar tomando anticoagulantes. Por ese mismo aparato que tú estás mirando, ¿cómo nosotros sabemos dónde está el cálculo? Por la boca que está el endoscopio, se le entra al endoscopio una guía que es el que va directamente a los 2 tubos y se inyecta material de contraste yodado. Por eso es un procedimiento, por eso se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué? Porque además de la endoscopía se hace radiografía permanente. Hay mujeres embarazadas que se le puede hacer este procedimiento porque están tapadas, siempre y cuando se tome la precaución para proteger el bebé porque hay radiaciones, acuérdate que hay rayos X. Por eso se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, dentro de la guía
que es, entramos el contraste, que es yodado, y va a llegar el contraste directamente al lugar de la obstrucción y nos va a permitir nosotros poder destapar a este paciente. Es un procedimiento de 1 hora. El paciente, si está tomando coagulante, tiene que pararlo. El paciente, si es diabético, tiene que tener la precaución de que tiene que parar por eso estos días. Eso, si toma aspirina de la misma manera, es un procedimiento muy novedoso. Complicaciones del procedimiento: pancreatitis, mortalidad menos de un 3%, prácticamente es un procedimiento completamente inocuo, pero que devuelve la categoría de vida al paciente. El paciente que tiene un cálculo enclavado, además de que está amarillo, tiene dolor. Inmediatamente el cálculo sale del conducto y es dilatado, o tiene un cáncer de páncreas y se le coloca el stent que abre, ahí vimos cómo el stent entraba, si no lo pueden repetir. Tenemos la particularidad de saber que en ese momento ese paciente está totalmente El especialista es un perdóname, dama. El especialista es un gastroenterólogo. Un gastroenterólogo es un gastroenterólogo intervencionista, como hay cardiólogos clínicos y cardiólogos intervencionistas. Es un gastroenterólogo. Esto se hace en CEDIMAT, esto se hace en la Plaza de la Salud, esto se hace en gastrodiagnóstico. Aquí hay más de 10 médicos entrenados perfectamente. Mientras mayor número de casos logramos realizar, mayor es la experiencia y mayor es el pronóstico de este paciente, que prácticamente está totalmente inutilizado. Desgraciadamente, vamos a tocar en próximos casos el cáncer de páncreas. Es triste, pero hay que llevárselo a la conciencia de la gente. Esto produce los mismos síntomas que un cáncer de páncreas. La única diferencia es que el paciente no va a perder peso tan bruscamente, ya que el cáncer de páncreas es el cáncer más metastásico que ocurre en el organismo después del glioblastoma que se produce en el cerebro. Es más mortal. Es el más mortal de todas. El pronóstico. Figuras como Pavarotti, figuras como Freddy Veras Goico y figuras como el dueño de Macintosh, que sentado en su cama con un cáncer de páncreas preguntó: yo tengo una fortuna de 2.000 millones de pesos. ¿Habrá alguien que no pueda donar los 2.000 millones de dólares y me venda su salud? Para que tú comprendas lo que es la salud y el valor que tiene. Mire, hemos hablado de muchos puntos a tocar en este tema, pero Mi pregunta es la pregunta más importante por nuestros televidentes y por respeto a ellos. ¿Ha sido digerible lo que hemos conversado? Sí. No, completamente. 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 Me fui hasta la inundación de Santo Domingo. Sí, no, y lo completamente. hasta con tubería y todo. Con tubería. Es un acueducto. Es un acueducto. No, claro está, así nos quedó más que claro. Pero esto es prevenible, doctor. O sea, esa obstrucción. No, eso sucede. Eso sucede. Eso no sucede todo el que tiene cálculo en la vesícula. Okay. Eso no sucede. El cáncer de páncreas no es un cáncer muy frecuente, pero es frecuente. Esto sucede fundamentalmente en la mayoría de los casos en que un cálculo que está en la vesícula o un cálculo que se le sacó la vesícula al paciente, pero está obstruyendo totalmente uno de los cálculos, quedó fuera de la vesícula, el médico le sacó la vesícula y ese cálculo se atacó. Se dio un atracón y no puede echar ni para atrás ni para adelante. De la única forma que ese cálculo puede ser extraído. Inmediatamente se tapó el conducto, el paciente se va a poner amarillo porque esa bilis que debía pasar para allá vuelve para atrás y se riega en toda la sangre. Y lo primero es que el paciente, yo recuerdo, yo fui muy amigo del personal de Freddy Veras Goico, que el primer síntoma cardinal que él tuvo fue ir a un dermatólogo, en paz descanse. ¿Por qué? Porque la ictericia produce mucho picor y él le picaba todo el cuerpo y pensó que tenía una alergia. Sí. Y estaba amarillo, era que ya estaba el cáncer, porque el cáncer de páncreas comprime, así como comprimió el cálculo que tuviste, el cáncer de páncreas también comprime todo lo que significa el árbol biliar y va a producir entonces ese desencadenamiento. Pero es un procedimiento noble y que no debe dar complicaciones. ¿Qué produce el cálculo? El cálculo generalmente es producido por colesterol. La bilis se produce en el hígado. Y eso es una muy buena pregunta, por eso le dejé la pregunta al final. El hígado produce la bilis que pasa a la vesícula y tú dirás, ¿y fulano que no tiene bilis? Que no tiene vesícula? Esa bilis va directamente al intestino, por eso los colecistectomizados, los operados de vesícula, tienen digestión retardada, ven grasa en la materia fecal, les da diarrea muy frecuentemente porque la bilis va muy pura y la bilis es fundamental para las grasas. Si la bilis no llega al intestino, la materia fecal no es marrón, es blanca.
Acolia. Dios mío. Va a producir Acolia. Wow. Excelente, doctor. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Yo nunca había oído hablar de eso. ¿eh? No, yo tampoco. Y como dijiste en la introducción, es un tema que se ha tocado. Creo que no se ha tocado a nivel público en los no se medios ha de comunicación. tocado. Y qué bueno aclararle a la gente sobre este tema tan importante. En 30 segunditos, Sí, señor. quiero aclarar. Sí, señor. Están circulando unos rumores de una famosa enfermedad X de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. OMS. Y en TikTok y en Facebook. Mira, no hay, eso es una hipótesis que se prevé que puede venir una hecatumbe peor que el COVID, pero hasta el momento no podemos decir eso. bajo ningún aporte científico que existe una enfermedad peor que el COVID y que se va a convertir en pandemia. Por lo tanto, eso es una falsa alarma, llamamos la atención porque como eso está circulando en las redes, muchas personas, pero no se ve bien que un médico se ponga a tocar ese tema. Muchas gracias, doctor. Excelente.